Hola, muy buenas tardes a todos. Quisiera darles una cordial bienvenida a una nueva charla técnica del programa de extensión e innovación en Cerezos, que está denominada Manejos para disminuir la inestabilidad productiva. Quisiera primero agradecer las lindas fotografías aquí que nos prestó Luis Valenzuela y que pueden observar de los cerezos. Como información importante, les quería comentar que esta actividad va a ser grabada y va a quedar disponible en la plataforma del programa de entrenamiento de Cerezos y que pueden interactuar enviando sus preguntas y comentarios en el botón Q&A o preguntas y respuestas. Pueden realizar sus preguntas durante toda la presentación y serán respondidas al final de esta. Esta charla técnica, como les decía, denominada Manejos para disminuir la inestabilidad productiva, está a cargo de Karen Sagredo, quien es ingeniero agrónomo y PhD de la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica. Ella es académica del área de fruticultura y fisiología de las plantas frutales de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Sus investigaciones se han centrado en la producción integrada de frutas, fisiología del receso invernal, biología floral, reguladores de crecimiento y adaptación al cambio climático. Ella es consultora en validación de tecnologías y productos químicos para el manejo sustentable de frutales y además realiza asesorías en manejos y problemáticas de huertos de cerezos, manzanos, perales, nogales, uva de mesa y kiwi. También nos acompaña hoy Luis Valenzuela, quien es ingeniero agrónomo y magíster en fruticultura de la Universidad Católica de Chile. Es asesor privado en cerezos y kiwi. Además es profesor de fruticultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es ex jefe técnico de Copefrut, fue jefe técnico durante 25 años y además es miembro de la corporación Pumanova. Entonces los dejo ahora con Karen, quien va a comenzar con su presentación. Muchas gracias, Jessica. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí. Muy bien. Bueno, voy a... Estoy con un problemita acá. Aquí sí. Ahí sí. Estoy trabajando a medias con una sola mano. Bueno, les agradezco la audiencia. Gracias por la presentación, Jessica. Tal cual como lo mencionaba Jessica, hoy día nos queremos referir, ¿cierto?, a manejos para disminuir la inestabilidad productiva. Voy a hacer una breve introducción, voy a abordar algunos aspectos y después va a continuar Luis Valenzuela. Bueno, primero que nada quería referirme en el contexto, ¿cierto?, a lo que entendemos como inestabilidad productiva. Primero quería mencionar, ¿cierto?, destacar que es normal que nosotros estemos o intentemos todas las temporadas hacer todo lo posible por lograr alto rendimiento, ¿cierto? Porque la inestabilidad productiva la asociamos con que un año tenemos rendimientos por sobre lo esperado, por bajo lo esperado, o bien abruptamente, ¿cierto?, baja o alza. Y uno dice, bueno, en realidad sí debería haber controlado quizás algunos aspectos, pero es normal, o sea, dentro de un huerto estable, en el caso del cerezo, es normal que hagamos todo lo posible, insisto, por lograr esos altos rendimientos. El punto que el desequilibrio, ¿cierto?, se gatilla generalmente por una baja repentina y o severa del rendimiento, ¿cierto?, a veces por problemas de heladas, problemas de cuaja, etcétera, etcétera, y esto va generando desequilibrios que se van heredando de alguna forma desde el punto de vista del desarrollo de la manera reproductiva, y en general se desequilibra, ¿cierto?, la dinámica productiva en general de la planta. Y dado esto, ¿cierto?, sigue un temor por reducir la carga, ¿cierto? De alguna manera vemos, o se ve, el agricultor ve asociado que hay a lo mejor mayor densidad frutal, más probabilidades de cuaja o de carga. No obstante, por la herencia, ¿cierto?, de esta baja repentina está este temor y se va acentuando aún más el problema.
De manera que me interesaría abordar esta charla, esta presentación, ¿cierto? Primero que nada haciendo un contexto, un enfoque Copa Raíz, que fue parte de la charla presentada por Luis Valenzuela durante este mes. Fue una charla grabada, ¿cierto? Hablar un poco de los componentes de la producción, la importancia del diagnóstico, la pregunta de trabajo y referirme un poco a aspectos de manejo respecto a la inestabilidad productiva. Primero que nada, ¿cierto? Mencionar que el cerezo como árbol o como planta ciertamente tiene varias componentes, ¿cierto? Como estructura, o si quisiéramos abordar nosotros la funcionalidad, o estimar o predecir de alguna manera su comportamiento, ¿cierto? Muchas veces nos vamos solamente a la variedad, no obstante también tenemos aspectos, o básicamente nos concentramos en el fruto, o en el patrón o portainjerto, pero tenemos que entender, ¿cierto?, que estas componentes todas tienen sus requerimientos y sus adaptaciones, ¿cierto? Vale decir, se desarrollan mejor o peor en uno y otro ambiente. Y también tiene susceptibilidades, vale decir, tiene sus talones de Aquiles, sus aspectos más sensibles. Y todo esto, ¿cierto?, es lo que constituye o lo que podríamos llamar como su capacidad de adaptación y su comportamiento, ¿cierto?, desde el punto de vista de cómo lo podemos visualizar, qué tan plástico, ¿cierto?, es para comportarse. Y todo esto es lo que podemos llamar o podríamos identificar como algunas limitaciones para desenvolverse o desarrollarse en un ambiente u otro. Entonces, en función de ambiente, ¿cierto?, tenemos en el ambiente tenemos factores abióticos y factores bióticos. Pero en esta oportunidad, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto?, los factores abióticos los vamos a dejar de alguna manera de lado, nos vamos a referir básicamente a la interacción con los factores bióticos, principalmente clima y suelo, que fue, ¿cierto?, el modelo conceptual que de alguna manera proponía allí Luis Valenzuela, y que estos dos aspectos, clima y suelo, ¿cierto?, son los que consisten o constituyen ese ambiente, ¿cierto?, ese ambiente abiótico, ¿cierto? Y esto es el modelo, ¿cierto?, que presentaba allí Luis, ¿cierto?, mencionando el clima y el suelo, ¿cierto? Y cómo el sistema planta, ¿cierto?, compuesto por copa y raíz, y con sus componentes o su comportamiento, ¿cierto?, destacando allí vigor equilibrado en el caso de la copa, y aspectos de riego, fertilización, etcétera, en la parte de la raíz, cómo esto más los manejos es lo que determinaría, ¿cierto?, una productividad con estabilidad. Si extraemos ahora, ¿cierto?, para abordar estos aspectos, ¿cierto?, y me voy a referir más que nada a la parte copa o a la parte aérea, Luis va a hacer énfasis en la raíz con algunas relaciones, ¿cierto?, también a la parte aérea, porque es muy difícil, ¿cierto?, desvincularlo. Quería destacar acá los componentes de la producción, que son, en realidad, cuando uno aborda los componentes de la producción, uno puede visualizar quizás de alguna manera más gráficamente dónde están dónde podríamos detectar, ¿cierto?, esta inestabilidad o riesgos de inestabilidad productiva. Sabemos, por un lado, que uno de los componentes de la producción son los dardos por planta, ¿cierto?, dado por el tamaño de las plantas y la densidad, ¿cierto? Mientras menor es la densidad, más grandes son las plantas, y uno tiene que hacer los cálculos para mayor número de dardos por planta, ¿cierto? Así son las estimaciones. Luego, número de yemas por dardo, ¿cierto?, que son parte de los conteos que se hacen, que esto va a estar determinado por la edad del dardo y por la edad de la madera que lo origina. ¿Cierto? La curva tiende a ser ascendente y luego a bajar, vale decir, dardos más jóvenes tienen menor número de yemas, después empiezan a tener más, y ya cuando están muy viejos o sobre madera muy vieja o dardo sobre dardo, empieza de nuevo a bajar el número de yemas por dardo. Y otro aspecto, ¿cierto?, que dice relación con las características reproductivas o del proceso de inducción floral es el número de primordios por yema, y esto estaría determinando directamente el número de flores esperadas, ¿cierto? Y ahí hay un punto importante para la ecuación, porque luego tenemos el porcentaje de cuaja, vale decir cuántas de esas flores se van a transformar o van a llegar, todas las flores van a tener la potencialidad, ¿cierto?, pero en función del porcentaje de cuaja, cuántas flores van a llegar a transformarse en fruto.
Y en ese sentido, ¿cierto?, tenemos muchos aspectos que van a estar determinando, ¿cierto? Uno es la diferenciación floral adecuada, ¿vale? Es decir, cómo ocurrió en el verano, eso va a afectar las probabilidades o la potencialidad de cuaja, una adecuada entrada en receso, ¿cierto? Esto va a adecuada entrada no solo desde el punto de vista de la oportunidad, sino que desde el punto de vista de la nutrición también, el frío invernal suficiente, en general son, digamos, flores que tienden a tener mayor potencial de cuaja, ¿cierto?, cuando se han desarrollado en un ambiente con el frío satisfecho, ¿cierto? Heladas invernales versus la nidificación, ¿cierto? Las heladas invernales, mientras más malo, digamos, o más incompleto haya sido el proceso de nidificación de la madera y de la yema, ¿cierto?, más detrimentales pueden ser estas heladas, tanto invernales como primaverales. En general, las primaveras luminosas y cálidas, ¿cierto?, de 15 a 20 grados son las más favorables para la cuaja, y más negativas las más frías y también las más cálidas. El proceso de polinización en sí es también un kit importante, y la retención versus caída de fruto. De manera que todo lo anterior nosotros lo podemos de alguna manera ir calculando, y sería parte de la certidumbre, ¿cierto? Podríamos ir modificando el número de flores en función de dejar más dardos o menos dardos. Pero ¿qué pasa con el porcentaje de cuaja? Digamos, ¿qué es lo que afecta? Y esto aquí viene el factor incertidumbre, ¿cierto? Por lo tanto lo podríamos llamar o mencionar o destacar como un punto crítico a abordar, ¿cierto? Que va a ir a determinar posibles a lo mejor alzas, porque subestimamos esa cuaja, o bajas inesperadas porque sobreestimamos la cuaja, ¿cierto? Y en realidad tuvimos menor a lo esperado. Claramente, como componente de la producción de estos que he mencionado, ¿cierto?, todo depende, si los revisáramos, ¿cierto?, de nuevo, muchos de ellos tienen, o la mayoría de ellos están originados en la temporada actual, pero con mucha influencia sobre la temporada previa, ¿cierto?, principalmente la calidad de la madera frutal. Y eso va a tener un efecto, ¿cierto?, o podría ser el igual al resultado productivo. Aquí hay un gráfico, ¿cierto?, de nuestro colega Óscar Carrasco, donde a mí me gusta mucho, porque en realidad lo que hace acá es relacionar uno de los principales factores, de los factores abióticos, que a nosotros nos permite ya de alguna manera pensar o especular respecto a alzas, a bajas importantes de la cuaja, digamos, o de la producción, ¿cierto?, que van asociadas con la disponibilidad de frío invernal. Es decir, aquellas horas, por ejemplo, en esta gráfica, ¿cierto?, son horas frío en la zona de Curicó, Los Niches, ¿cierto?, al 31 de julio, y en general lo que asocia acá, que en la medida que hay menor disponibilidad de frío, ¿cierto?, en general se asoció a aquellas temporadas en las cuales hubo también una menor porcentaje, ¿cierto?, de cajas exportadas, ¿cierto? Claramente acá está toda la componente de nuevas plantaciones, y de distintas edades, etcétera, pero vale con mayor razón vale, ¿cierto?, la concordancia. Fíjense, por ejemplo, la temporada, el año 2012, y cómo 2012, la temporada 2012-2013 también, ¿cierto?, tuvo una importante caída. Vale decir, ahí ya hay un factor abiótico que nosotros nos hace ver o predecir o suponer de alguna manera que va a haber un comportamiento productivo negativo, vale decir, tendiendo a la baja. No obstante, ¿cierto?, si el frío, que es cada vez más esquivo, digamos, cada vez más errático, se cumple, uno podría esperar a que tenga en general tendencias a una mejor cuaja. Pero esto es súper marcado y algo que tenemos que tenerlo en consideración. Porque todo depende claramente de la temporada anterior, y en ese sentido la temporada anterior, todo esto es de la temporada anterior, ¿cierto? Hasta el estado C3, que estos son el estado de desarrollo de los primordios al interior de una yema. Esto, el estado el 4, básicamente se desarrolla hacia ya el proceso de yema hinchada, brotación, ¿cierto? Vale decir, con el frío ya cumplido, vale decir, está desarrollándose el desarrollo de los órganos florales.
pero todo ese desarrollo tiene que venir, ¿cierto?, de alguna parte, vale decir, tiene que obtener la energía de alguna parte, y eso tiene su origen también en reservas nutricionales y reservas energéticas, ¿cierto?, en la madera, en la base de las yemas, etcétera. Vale decir, ahí hay mucho que depende de la temporada anterior, de la carga, del manejo, etcétera, pero también de cómo ocurre la acumulación de frío invernal. Entonces, ¿cuáles son esos factores en la temporada anterior? Bueno, empiezan incluso cuando todavía tenemos fruta, o sea, cuando ya recién tenemos fruta que ni siquiera ha sido cosechada. ¿Por qué? Porque ahí se están desarrollando estas yemas, ¿cierto? Yemas reproductivas en las axilas de las yemas, y esas son las yemas que o ya están siendo inducidas o que van a dar origen, ¿cierto? Depende de la época de inducción de la variedad a frutos posteriores. Entonces, coexisten los tejidos y todo lo que nosotros estemos haciendo allí. Por ejemplo, se me viene a la mente ahora simplemente en ese estado, ¿cierto?, de verde pálido, uno podría estar aplicando, o de amarillo pajizo, perdón, podría estar haciendo aplicaciones de reguladores de crecimiento, etcétera, que ciertamente van a tener un efecto sobre el follaje y secundariamente sobre la yema. Entonces, ¿cómo enfrentamos ahora el manejo? Bueno, el manejo debemos enfrentarlo, ¿cierto?, claramente en la temporada actual, porque nosotros vamos a tener la acción en la temporada actual, pero sin dejar de pensar en la temporada venidera, ¿cierto? O sea, las acciones que nosotros tomemos ahora claramente van a tener un efecto sobre la temporada que viene, ¿cierto? Mirando esto como, no solo como un continuo, sino que como etapas que se traslapan. Y dentro de muchos aspectos que tenemos que abordar o modificar en nuestra estrategia o nuestro plan de manejo, es que muchas causas del comportamiento o de la no concordancia a lo esperado, muchas de esas causas están en la temporada anterior. Y esto es poder determinar el estatus del cultivo en ese momento determinado, es lo que nosotros llegamos a través de un diagnóstico. O sea, hacer un buen diagnóstico, tanto del frío de la temporada anterior, cómo están ocurriendo, cómo fue la carga de la temporada anterior, cómo ocurrió el frío, ¿cierto? Cómo está ocurriendo la temperatura de la primavera, nos va a ir haciendo regular y haciendo un tono más fino, ¿cierto?, respecto a los pronósticos del rendimiento, para poder tomar acciones. Por lo tanto, para ser un poco redundante, ¿cierto?, ¿cuáles podrían ser las causas de esta inestabilidad productiva? Claramente, todas aquellas causas que vayan, o aspectos que vayan a fomentar un alza, ¿cierto?, que determinen alto retorno floral, ¿cierto?, eso viene de la temporada anterior, alta cuaja, y una baja caída, vale decir, una baja autorregulación, ¿cierto? Estos serían todos los principales factores directos que se van a interrelacionar para que nosotros podamos tener este desequilibrio hacia el alza, ¿cierto? Y por el otro lado, ese desequilibrio hacia la baja, son todas aquellas que atentan introspectivamente, ¿cierto?, contra la producción. Porque tenemos que entender que el cerezo es una especie no muy tendiente a producir frutas, ¿cierto? O sea, tiene rendimientos de 15, 20 toneladas por hectárea, ¿cierto? 12 toneladas por hectárea. Eso comparativamente con otros frutales no es muy tendiente, ¿cierto?, a producir tejidos reproductivos. Es más hacia la parte vegetativa, digamos, o madera. Entonces, es normal que uno tienda, como decía, como partía enfatizando al principio, que se tienda a aumentar o querer asegurar esta escasa producción. Pero cuando hay factores que se confabulan para que esta ocurra, digamos, efectivamente, perdón, esta se caiga, empezamos a tener estos desequilibrios. Entonces, ¿qué aspectos podríamos revisar, identificar en la temporada anterior? Un otoño, por ejemplo, ¿cierto?, de temperatura bajo 10 grados, es un otoño frío, es un otoño sano, un otoño agradable, pero cuando el otoño se mantiene cálido, con poca abundancia de estas horas o de estas temperaturas, de esta exposición a estas temperaturas, digamos, que se llamarían frescas en general, a la planta le cuesta mucho más, dejar de vegetar. Otro aspecto, ¿cierto?, son las cargas de la relación entre el crecimiento vegetativo versus la calidad de yema. En general, si la temporada anterior, por un lado, fue una temporada muy vigorosa, de muy baja carga, en general tiende
tienden a haber un tardío o el desarrollo de la madera frutal, o pobre desarrollo de la madera frutal, ¿cierto? Vale decir, poca abundancia, estimándose un bajo retorno. O por el contrario, si la carga fue muy alta, en la temporada anterior en general también vamos a tener problemas, por cierto, no necesariamente de retorno en términos de cantidad de flores, pero sí en términos de la calidad, ¿cierto? Por la alta demanda que significaba la carga alta anterior. Y todos aquellos aspectos de estrés y nutrición que se puedan dar durante una temporada de alta carga, ¿cierto? Que son de mayor demanda, ¿cierto? Lo que estamos ahora expuestos, ya casi habitual en nuestras temporadas productivas, ¿cierto? Que son las temperaturas altas, problemas del abastecimiento hídrico, etc. De manera que en la temporada actual, o esta temporada, ¿cierto? Nosotros podríamos verificar, ¿cierto? Cuáles podrían ser nuestra problemática. Si el frío invernal fue moderado, fue uniforme, ¿cierto? Sería lo ideal. ¿Qué pasa con las temperaturas durante el periodo de cuaja? Temperaturas muy bajas, ¿cierto? Por bajo 15 grados son negativas, por sobre 25 grados también lo son. Vale decir, temperatura, en general las temperaturas tienen que ser templadas, ¿cierto? De 15 a 20 grados, 15 a 25 grados. ¿Ocurre o no ocurre, cierto, la sincronía con el polinizante? Son todos aspectos que van a estar influyendo sobre la dinámica productiva de la temporada. Esto va a determinar claramente la calidad de las flores, y si esto lo sumamos también al proceso de polinización, nosotros podríamos, cierto, ir logrando a lo mejor mayor certeza a cómo se va a ir desarrollando el fenómeno durante la temporada. Propongo aquí una balanza del desequilibrio, ¿cierto? Vale decir, si nosotros consideramos esos aspectos que los poníamos allí como temporada actual y temporada anterior, ¿cuáles podrían ser los factores que nos llevarían a una alza por sobre lo estimado o a un bajo rendimiento severo, ¿cierto? Introspectivo o inesperado? Primero que nada, ¿cierto? Agrupemos aquí una primavera soleada, ¿cierto? Temperaturas 20, 25 grados son las temperaturas ideales, ¿cierto? O sea, eso tenemos muy buen pronóstico de la polinización y por lo tanto de la fertilización, vale decir, de la fecundación. Otro aspecto podría ser, ¿cierto? No relacionado con el mismo anterior, podría ser todo lo contrario, temperaturas a lo mejor un poco más frías o irregulares, asociado a lo mejor a una irregular entrada en latencia y que genera floraciones muy extendidas. Las floraciones muy extendidas, ¿cierto? Vamos a ir finalmente a esperar mucho para el ajuste de la carga y al final nos vamos a quedar con mucha fruta. Sí, eso también podría haber ocurrido con alto frío invernal, o una buena acumulación de frío invernal, que eso va a ir a potenciar todavía más una buena cuaja. Por otro lado, un rendimiento severo sería, ¿cierto? Por el contrario, bajo frío invernal, primaveras muy frías, ¿cierto? O con problemas de sincronía con los polinizantes, ¿cierto? Que también podría ser una característica en las cuales a veces tenemos problemas de la polinización, vigor excesivo, ¿cierto? Vigor excesivo o algún estrés durante la primera fase de desarrollo del fruto, ¿cierto? Eso va a generar una muy alta caída o caída excesiva de fruto y baja cuaja final. Si nosotros a eso le sumamos algunos otros problemas como lluvia, floración, helada, ¿cierto? Estrés térmico, que eso está cada vez más abundante, o déficit hídrico, claramente el problema se complica aún más. Entonces, si volvemos a esta figura, ¿cierto? De cuáles serían las causas y cómo enfrentamos el manejo, que como pregunta de trabajo, ¿cierto? Claramente el manejo tenemos que enfrentarlo en la misma temporada, considerando los aspectos de la temporada anterior y considerando los aspectos de la temporada que viene, nosotros tenemos que tener un enfoque preventivo y otro claramente paliativo, ¿cierto? O de acción en esta misma temporada. Y insistiendo, ¿cierto? Insisto en esta máxima que el manejo, ¿cierto? Enfocarlo en la temporada actual sin dejar de pensar en la temporada venidera. Entonces, sobre esa base, ¿cierto? Podría plantear la siguiente figura, vale decir qué acciones o cómo agrupar las acciones en una temporada de alta producción esperada, ¿cierto? Una es bajar la carga, evidentemente, la otra es la carga que haya quedado o la carga resultante, sostener esta carga y no debilitar el árbol para poder asegurar una calidad.
y pensar siempre en la temporada que viene. O sea, esos serían como grupos de pasos, ¿cierto? De manera que cuál es la única, o la acción más inmediata es bajar la carga con poda, ¿cierto? Esa es la más rápida, una de las más certeras, es de alguna manera, ¿cierto?, más barata, y también tiene esa característica que es rejuvenecedora, ¿cierto? Las podas en general, antes de brotación, son rejuvenecedoras en el sentido que son estimuladoras de crecimiento vegetativo también. Entonces, con eso mejoramos también un poco la relación hoja-fruto y bajamos la carga en forma importante, cuando los pronósticos de carga claramente sean altas. Y la otra opción, claramente, es ralear flores y frutos. Esto también tiene que hacerse en consideración, tenerse en consideración, y para eso hay que hacer una estimación del pronóstico de carga. ¿Qué hacemos para sostener la carga resultante y no debilitar la planta? Bueno, y asegurar la calidad de la fruta, preocuparnos mucho de la fertilización nitrogenada, potásica y cálcica, ¿cierto? Las cargas altas son altamente demandantes, y como son demandantes para la producción de la temporada actual, principalmente, ¿cierto?, en nitrógeno y potasio, claramente son debilitantes, son muy debilitantes para el cultivo. Hacernos valer, ¿cierto?, de los bioestimulantes. Los extractos de alga en general han demostrado poder mantener o poder proporcionar o conferir una característica de ser una mejor máquina, ¿cierto?, a las plantas, y en general generan mayores rendimientos, pero también mayor estabilidad, ¿vale? Es decir, mejores rendimientos en el tiempo, ¿cierto? Sin necesidad de ir cayendo año a año como respuesta a una temporada alta. Evitar, y esto es una de las principales, se nos va a hacer cada vez más difícil, ¿cierto? Evitar al máximo las restricciones hídricas. Porque las demandas, digamos, son más altas y se requiere, ¿cierto?, mantener un flujo de fotosíntesis o apertura estomática, digamos, lo más continuo posible para poder mantener esta máquina que fabrica energía, digamos, lo más continuo posible. Y para la temporada siguiente, importante, ¿cierto?, reponer la extracción de nutrientes, o sea, no podemos no dejar de reponer aquello, asegurar un buen crecimiento de las raíces, ¿cierto?, como batería, no solo como batería exploratoria, sino que también como fuentes de almacenamiento de reserva, favorecer la iluminación, al interior de la copa también, ¿cierto?, para mantener una buena proporción y densidad de la madera frutal, resguardar el estatus hídrico también, digamos, en la post cosecha, o sea, no necesariamente, ¿cierto?, nosotros vamos a pensar que vamos a tener allí la fruta, ¿cierto? O sea, no podríamos prevenir o reducir el efecto de un estrés térmico si no tenemos una buena provisión hídrica. Asegurar una buena y adecuada entrada en receso. Hay información ya disponible, ¿cierto?, respecto a los efectos que tienen las fertilizaciones, digamos, durante la fertilización nitrogenada, durante el verano, durante el otoño, la acción que tiene, ¿cierto?, una adecuada entrada en receso sobre también las reservas de almidón, etc. ¿Qué hacemos para una baja producción? Bueno, una baja esperada, ¿cierto?, esperada de la temporada actual. La otra sería una baja repentina, ¿cierto? ¿Qué hacemos en esa baja repentina, que podrían ser heladas, etcétera? Y luego, ¿qué hacemos para la temporada siguiente? Para una baja esperada, lo único que nos queda, ¿cierto?, es asegurarnos, ¿cierto?, lo más que podamos, ¿vale? Es decir, asegurar la polinización, la fertilización, ¿vale? Es decir, esta opción, favorecer todas las opciones de cuaja que puedan tener las flores, reducir las caídas, o sea, aumentar ese porcentaje de cuaja, y lo que podría, ¿cierto?, o tenga susceptibilidad a caerse, tratar de reducirlo al máximo, teniendo la seguridad, ¿cierto?, de que son frutos cuajados, claramente. Asegurar la uniformidad de la brotación, ¿cierto?, para que no hayan competencia y no se generen muchos crecimientos vegetativos excesivos. Otra opción, ¿cierto?, también es claramente controlar el crecimiento vegetativo para, por un lado, favorecer o no restar calidad o aporte de nutrientes a la fruta, pero también para poder generar buena madera reproductiva para la temporada que viene. Claramente las bajas repentinas es lo que hay que estar mirando, me imagino que todos estarán al pendiente ahora de los riesgos de heladas, ¿cierto?
Si nosotros no controlamos el crecimiento vegetativo, lo pongo acá de nuevo, ¿cierto? Muchas veces pueden ser las causas de las caídas abruptas o inesperadas, principalmente en la época de endurecimiento de carozo, que se produce por competencia. Y para la temporada siguiente, en una temporada de baja producción, de nuevo, controlar el crecimiento vegetativo, favorecer el endarnamiento, vale decir, la generación de madera frutal, y favorecer la iluminación. Destacar que la poda es la mejor regulación de la carga, calidad de madera frutal, ¿cierto? Versus dardos viejos versus dardos nuevos, tratar de propender a los dardos nuevos, ¿cierto? Los dardos débiles son aquellos de tanto muy jóvenes como muy viejos, ¿cierto? Aquellos de bajo número de yemas. Los dardos cortos también en general son de baja calidad o de menor, digamos, potencial de cuaja. Y aquellos dardos que en general tienden a estar en la parte más baja del árbol, ¿cierto? De la rama, los que están en la parte, ¿cierto?, superior, tienden a mantener una especie de dominancia y mejor atracción de nutrientes, entre otros. Aquí, por ejemplo, pongo un ensayo, ¿cierto?, que se usó de poda invernal, es un ensayo un trabajo de Marlene Ayala, ¿cierto?, nuestra colega, donde evalúa acá, ¿cierto?, las características de una poda invernal, la respuesta de una poda invernal, ¿cierto?, del crecimiento de brotes en la temporada, y las características de los dardos al final de la cosecha, o en el periodo de la cosecha. Y en general, ¿cierto?, tanto el área de las hojas, el número de hojas, el número de brotes por rama, etcétera, son mayores siempre en las plantas que en los tratamientos podados versus los no podados. Incluso el área foliar de los dardos, después, digamos, al momento ahí de la cosecha, tienden a ser mayor. De manera que la poda no solo tiene el beneficio de regular carga, sino que también propende a mantener este equilibrio. Entonces quiero destacar que la poda es, de nuevo, la mejor regulación. Las relaciones hoja-fruto van de 150 a 350 centímetros cuadrados de hoja por fruto aproximadamente. También recomiendo, ¿cierto?, reducir el número de dardos en los anillos, que es un foco muy indeseado, ¿cierto?, luego va a poder ralear. Son focos hoy en día para problemas de drosófila, son focos para enfermedades también. La zona inferior de las ramas, ¿cierto?, en general, insisto, tiene en general tiene flores de menos calidad, que si estamos en un año de alta sería una forma de poder controlar. Sectores sombríos en plantas grandes, ¿cierto? En general la poda ayuda bastante a corregirlo. Aquí de nuevo destaco la importancia de la relación hoja-fruto, ¿cierto? Aquí relaciona el número de frutos por área en metros cuadrados. Si se fijan, este rango es el que en general obtiene el mayor número de frutos por metro cuadrado, con el mejor, o el número de frutos por metro cuadrado, con el mejor peso. Se fijan, y anda alrededor de los 20 a 40 frutos por metro cuadrado de área foliar, que más o menos equivale a lo que yo les mencionaba de los 200, o me atrevería a decir ahí 350, o incluso 500 centímetros cuadrados de área foliar por fruto. De manera que es un aspecto sumamente importante. Aquí de nuevo destaco, y ahora me voy a apurar porque no sé por qué me alargué tanto, la estimulación de la brotación, vale decir, tanto en años de alta como años de baja. Si no vamos a estimular la brotación, donde no hay problema, por lo menos tenemos que propender en un huerto altamente exigido, como los que tenemos nosotros, ¿cierto?, en esta fruticultura intensiva de exportación, tenemos que propender a uniformar la brotación para reducir estos crecimientos excesivos. Aquí pongo un ejemplo, ¿cierto?, de un ensayo, una tesis de magíster, ¿cierto?, Alejandra Espinosa, que de hecho da su examen de grado este jueves. Ella trabajó, digamos, con distintas épocas, ¿cierto?, desde un control sin aplicación con el producto Erger, ¿cierto?, y nitrato de calcio, y aplicaba desde muy temprano hasta 3 semanas antes del inicio de brotación. Y si se fijan acá, lo interesante es el largo de brotes, cómo va mejorando mientras más tarde aplica, ¿cierto? Acá no era necesidad de suplir frío, era simplemente uniformar.
y cómo también se mejora de alguna manera el número de frutos por dardos. Y si eso lo cruzamos ahora con esta área foliar recomendada de alguna manera o media, aceptada, ¿cierto?, de los 200 centímetros cuadrados de área por fruto, en general, ¿cierto?, se fijan en este periodo, 6, 5, 3 semanas incluso, ¿cierto?, esperando lo más posible, digamos, de frío cumplido, sin adelantarnos tanto, logran estos dardos de este equilibrio sin tener esta situación de alto desequilibrio que tiene el control. ¿Por qué digo desequilibrio? Porque este es un promedio, ¿cierto?, en el cual teníamos menos fruto y tenemos más área foliar, ¿cierto? Y teníamos fruto porque tuvimos menos cuaja, de manera claramente ahí había un fenómeno de competencia. Entonces, la recomendación para la alta producción esperada, siempre buscar alta cuaja inicial. En general, las cuajas iniciales son mayores al 40%, 10 a 15 días después de plena flor, cuajas de 40% son fáciles de observar, pero al final, ¿cierto?, después de la caída natural, a los 40, 50 días después de plena flor, las cuajas no debieran ser, vale decir, en relación a las flores iniciales, no debieran ser mayores al 20 o 15%. Pero sí sabemos, ¿cierto?, que se necesita cuajar la cuaja de las mejores flores. Eso es cuando tenemos una alta producción esperada. Por lo tanto, si ya tenemos las mejores flores, teníamos una alta densidad floral, una expectativa de alta cuaja, una forma, ¿cierto?, de poder controlar es solamente favorecer la cuaja de la primera mitad de la floración, y posiblemente a lo mejor retirar abejas, ¿cierto?, más tempranamente. Ralear frutos antes de los 10 milímetros, porque si no, el raleo de frutos posterior, digamos, además de tener poco efecto, es altamente extrayente, digamos, nutrientes que van a necesitar otro fruto. Si hay una baja producción esperada, decíamos, estimular la brotación, asegurar cuaja durante todo el periodo como foco principal, ¿cierto?, enfocándonos en la polinización, sincronía, disponibilidad de polen y polinizadores, mejorar el periodo de polinización efectivo, vale decir, mantener estas flores jóvenes o digamos, más funcionales por más tiempo, y reducir, como decíamos, a como de lugar, las caídas. Controlar el vigor, por un lado para favorecer la iluminación, y por el otro lado, ¿cierto?, para generar madera frutal de calidad. Aquí simplemente un repaso de los factores de la polinización. Tenemos que tener todos estos factores, digamos, en consideración, su interrelación con el clima, muy atentos ahí, digamos, para que, digamos, no tengamos un efecto desfavorable, con principal foco, digamos, en la temperatura. Y acá, si ponemos la componente de las cuajas, ya lo revisamos, ¿cierto?, cuáles eran, teníamos muchos aspectos, pero siempre ligado a la reserva, a la provisión de fotosíntesis y a la nutrición. Y su relación con el clima, insisto, o sea, el clima es algo de lo cual nosotros dependemos mucho, principalmente la temperatura hoy en día y su derivado, ¿cierto?, también la disponibilidad hídrica. Esto es, digamos, un efecto o algo que podríamos nosotros decir, relaciones, cómo abordar la relación de frío invernal, digamos, qué es calidad suficiente con una temperatura apta, digamos, para la floración, y cómo esto puede tener un efecto negativo o positivo dentro del desarrollo inicial de fruto. Digamos, no voy a adentrar en esto, pero lo dejo como factores, digamos, que van heredándose de alguna manera en un flujo para el manejo. Medidas de mitigación en estas problemáticas, digamos, que se nos pueden originar respecto a la temperatura, en polinización, estimulación del adelanto de los polinizantes, ¿cierto?, para tener polen antes, ¿cierto?, para asegurarnos que por lo menos las flores de mejor calidad cuajen sí o sí. Incorporar, por ejemplo, floreros al cuartel, disponer de polen en las piqueras de las colmenas, ¿cierto? Siempre, insisto, en estas situaciones de temperaturas erráticas, en esta combinación que puse antes, donde podemos tener distintos comportamientos. Tenemos distintas medidas, desde poner, adentrar la disponibilidad de las colmenas, ¿cierto?, hacia el cuartel, ¿cierto?, no tratar de tenerlas siempre ubicadas a otro lado, agregar polinizantes adicionales, poner polen en las piqueras, etc.
Esto es lo que se conoce como periodo de floración efectivo, ¿cierto? Es qué probabilidades de cuaja tengo yo desde el día 1 de una flor. Y la idea es que estas curvas sean lo más amplias posible, ¿cierto? Lo peor que nos puede pasar es cuando esta curva al día 2 se nos cae, que significa que ya al día 3 no tenemos posibilidades, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos que tomar acciones para favorecer la vida útil de las flores. Los primeros días son los más importantes, bueno, esto simplemente enfatizar cómo se perjudica una flor con el tiempo y cómo se perjudica su periodo efectivo de polinización, ¿vale? Es decir, sus probabilidades de llegar a cuaja. Y este comportamiento, insisto, es además varietal, o sea, nosotros no deberíamos abordar. ¿Por qué? Aquí pongo simplemente un ejemplo de cómo la longevidad del óvulo es en el tiempo mayor en la variedad Corvia, en la variedad Regina comparado con la variedad Corvia, en este estudio determinado que se hizo a través de fluorescencia del óvulo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que propender cuando tenemos riesgo de baja cuaja o de bajo rendimiento. Medidas de mitigación, de nuevo, ¿cierto? Si tenemos probabilidades de, insisto, de baja cuaja, inhibidores de la síntesis de etileno, por ejemplo, el Retain, ¿cierto? El ADG, aplicaciones también de extractos de algas, acá pongo la recomendación, ¿cierto?, de este Simples, que es de Ascophyllum nodosum, ¿cierto?, que a nosotros ya en 3 temporadas, ¿cierto?, que hemos ido haciendo seguimiento de los huertos, cómo se ha ido estabilizando y al alza los rendimientos. También acompañar, ¿cierto?, de aplicaciones posteriores de citoquinina, ha ayudado también bastante a mantener las cuajas altas. Estamos haciendo algunos trabajos con vitacin, SPPU, bencilamina, etcétera, todos propendiendo a favorecer la retención de fruto y su tamaño. Acá quiero terminar, perdón, con una reflexión respecto al efecto de la temperatura y a qué nos debiéramos nosotros esperar. Estas son distintas curvas de fotosíntesis neta, ¿cierto? Esto es manzano, pero quiero simplemente cerrar esto con la siguiente reflexión, ¿cierto? Aquí tenemos tres estatos lumínicos, ¿cierto? Energía lumínica de menor a mayor, y cómo a una misma temperatura, solamente con tener mejor iluminación, aumenta la fotosíntesis neta. O sea, ese es el poder de tener con mayor permeabilidad nuestras copas. O sea, eso es sacarle el jugo, por así decirlo, ¿cierto?, a la energía solar y poder transformarla en energía para que vaya a dar a los frutos. Pero quiero también, la segunda parte, ¿cierto?, de esta reflexión es que miremos esta segunda parte de la curva, ¿cierto?, de los 30 grados en adelante, cómo las curvas se caen con las temperaturas altas. Bueno, en estas situaciones estamos nosotros. Nosotros estamos en estas partes de las curvas, o sea, la fotosíntesis nosotros se nos cae con las temperaturas altas, independientemente de que tengamos más o menos iluminación. Por lo tanto, lo que nos queda es tratar de reducir lo más posible el impacto térmico, pero por otro lado es mejorar lo que mejor podamos la iluminación. Me pedían un mensaje clave, bueno, era simplemente repetir la reflexión inicial, que es normal que hagamos todo lo posible por lograr, ¿cierto?, estos altos rendimientos, que podríamos llegar a tener problemas de baja, y eso nos va a inducir a cierto un temor, y podemos caer en esta problemática de alzas y bajas, pero tenemos que poner esfuerzo en el diagnóstico, ¿cierto?, en cuál es la situación particular de cada huerto, de cada componente varietal y su porte injerto, pero con la premisa, ¿cierto?, de uniformar principalmente, ¿cierto?, para atenuar las altas, ¿cierto?, y evitar, digamos, esos picos, digamos, que nos cuesta tanto recuperar, ¿no? A veces hasta 2 o más de un ciclo reproductivo. Controlar el estrés térmico, alto esfuerzo en favorecer la eficiencia del agua en nuestros tiempos. Muchas gracias por su atención. Le dejo la palabra entonces a Luis Valenzuela, que va a seguir con la segunda parte. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero agradecer la invitación. Estoy compartiendo la presentación, no sé si la reciben bien, por favor, confírmenme. Sí, se ve bien. Perfecto. Ya, entonces, siguiendo con la interesante charla de Karen, voy a tratar de ilustrar parte de lo que ella ha mencionado y agregar todo lo que tiene relación con lo que pasa debajo del suelo.
Bueno, mi intención es mostrarles a ustedes lo que normalmente no vemos. Entonces, condiciones del suelo, ¿no es cierto?, que nos limitan la productividad y la calidad del cerezo. Aquí tenemos varios, todos muy importantes, como son los suelos con limitaciones físicas, mal estructurados, con exceso de arcilla y limos altos, y con materia orgánica baja. Todo esto nos va a limitar, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestra planta, y cada día se incorporan más suelos con estas limitaciones. Está el déficit hídrico de cosecha, que ya Karen ha mencionado, durante enero hasta marzo, incluso abril, que eso se ha manifestado en los últimos años con mayor intensidad debido a sequía o a veranos prolongados. La asfixia radicular en la primavera y durante la precosecha también son un elemento que a veces está asociado a estas condiciones de suelo un poco limitantes o a precipitaciones inesperadas y de abundancia. Raíz debilitada, baja reserva de carbohidrato y nitrógeno, algo ya se mencionó. Bajos niveles de cationes, calcio, potasio, magnesio en el suelo y en el árbol. Exceso de sales en el suelo y en el árbol. Nitrógeno alto en el suelo y en el árbol. En la primavera, especialmente, el nitrógeno nos puede hacer estragos en nuestra cuaja. Y como un elemento adicional está la falta de adaptación del portainjerto. Pueden haber otros factores. Yo me concentraré y mencionaré algunos o profundizaré en algunos, que son los que aquí me están señalados. ¿Ya? Primero, problemas de suelo asociados con la textura y estructura nos generan asfixia radicular, ¿no es cierto?, y déficit hídrico, y por lo tanto la planta se desarrolla de mala manera, y por lo tanto si no está bien la planta va a producir también con dificultad. Tenemos problemas de movimientos de agua en el suelo, ¿no es cierto?, compactaciones, las raíces se comprometen y las raicillas con mayor razón. Texturas con exceso de limo y arena fina y con altos niveles de arcilla son un problema. Manejo de riego deficiente genera problemas de sello superficial, infiltración y asfixia radicular, que se manifiesta con mayor intensidad en estos suelos con limitación. La macroporosidad es un desafío que tenemos que tener presente en nuestro suelo y tenemos que luchar para que ésta esté manifiesta, ¿cierto? Aquí podemos ver que la macroporosidad es lo que necesitamos. Ahí las raíces crecen y exploran. Partículas de suelo pequeño tienen poros pequeños, generan poros pequeños y hay menos raicilla. Otro elemento asociado, ¿no es cierto?, a la macroporosidad es el número de raíces por volumen de suelo. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo la macroporosidad la necesitamos para tener raíces abundantes en nuestro sistema productivo. Sectores bajos, compactados, tienen problemas. Los árboles se defolian anticipadamente en otoño. Aquí podemos ver expresiones, ¿no es cierto?, en años lluviosos, donde se nos manifiesta la compactación en algunos sectores, y podemos ver que esos sectores también defolian prematuramente, y por lo tanto esos árboles producen en una peor condición que no está contribuyendo a la inestabilidad productiva. Tenemos defoliación anticipada, menos raíces, menos reservas y mayores alteraciones en las yemas productivas. El acondicionado y la recuperación física del suelo compacto es fundamental y lo tenemos que diagnosticar previamente, y si es necesario tenemos que intervenir físicamente con maquinaria, aunque nos duela, pero tenemos que soltar el suelo. De otra manera, nuestro huerto no tendrá un futuro esplendor. Soltar y airar la zona radicular para mejorar la infiltración, una necesidad relevante. También podemos ayudar con las mejoras, ¿no es cierto?, a la estructura del suelo con enmiendas de materia orgánica y calcio. Una recomendación interesante es el aporte guano de 20 metros cúbicos aproximadamente, equivalente a 10 toneladas por hectárea, sumado a eso a un material como fuente de carbono, como es el capotillo de arroz, que aporta además silicio y que si lo logramos degradar en el suelo nos va a aportar un beneficio a nuestro desarrollo de nuestros árboles. 25 metros cúbicos por hectárea
y yeso alrededor de 3 toneladas por hectárea. Esto cada 2 años es una opción. El calcio, ¿no es cierto?, nos flocula nuestro suelo y nos hace que nuestra raíz se explore con mucha más facilidad, tome oxígeno y funcione de buena manera. El agua, el riego en el cerezo. Bueno, primero, ¿no es cierto?, necesitamos el agua para la fotosíntesis. Nuestra planta necesita agua. Esta agua la toma la copa, la toman las raíces, la lleva a la copa y se genera la fotosíntesis, y a partir de ella tenemos las azúcares necesarias, los carbohidratos que van a producir nuestras frutas, que van a desarrollar nuestras hojas, nuestras yemas, nuestra estructura para producir. Por lo tanto, como Karen ya mencionaba, necesitamos una máxima fotosíntesis. El cerezo consume alrededor de 6.000 a 7.000 metros cúbicos por año, puede que sea menos si nosotros manejamos muy bien el riego, y podemos llegar hasta 5.000 metros cúbicos, incluso menos, hoy día aportando las tecnologías que tenemos disponibles hoy, pero siendo muy riguroso en nuestro manejo. Menos del 0,5% del agua es retenida en las hojas, ramas y raíces, por lo tanto, el gran consumo del agua es utilizada para la transpiración, no para la estructura de nuestros árboles ni nuestras frutas. Solo el 1% del agua de la planta que la planta toma es retenida en el fruto. Y la cereza contiene alrededor de un 80%, un 81% de agua, pero necesitamos que esté esa agua, porque la calidad de lo contrario no es la óptima. Y que esté desde que se forma, desde que se inicia, desde que se forma la yema en la temporada anterior, ¿no es cierto? Es importante que nunca falte el agua en la planta. Las necesidades pueden variar, pero no puede faltar. Hay sistemas de riego por aspersión que tienen ventajas y desventajas. De hecho, las ventajas, la distribución lateral del agua es mejor, gran opción, por lo tanto, para los portainjertos enanizantes con raíces superficiales. El gotero tiene ventajas también, permite ahorrar agua, pero tiene problemas de distribución lateral de la humedad, y nosotros tenemos que revisar muy bien esto, hacer un buen diagnóstico para ver qué modificaciones podemos hacer en pos de mejorar la distribución de esa agua. Bueno, tenemos que manejarnos entre el déficit hídrico y el sobreriego, o sea, el riego justo siempre, en cualquier época, el riego justo de acuerdo a la época. Un déficit hídrico, no importa cuándo ocurra, va a generarnos o va a contribuir a bajar la producción, a darnos inestabilidad productiva y a perjudicar la calidad de nuestro producto. Un sobreriego de la misma manera nos va a llevar a tener menos producciones, a tener inestabilidad productiva y a tener una calidad de fruta deficiente. Mientras que el riego justo nos da mayor producción, crecimiento vegetativo moderado, una calidad de fruta óptima, altos contenidos de azúcar en nuestra fruta y una estabilidad productiva y una mayor sustentabilidad de nuestro huerto. Monitoreo de humedad del suelo y de las raíces. Bueno, el conocer cómo los árboles toman el agua del suelo nos ayuda a determinar cómo, cuándo y cuánto regar. Para ello está la calicata, la que debemos usar independiente de la tecnología que dispongamos. Siempre habrá que revisar las calicatas y mirar dónde están las raíces y la humedad de nuestro suelo. También está la opción interesante de utilizar, que son las sondas de monitoreo. Estas nos permiten medir en forma dinámica qué está pasando con el agua en profundidad y en el tiempo. Pero no son suficientes si no hacemos un monitoreo expansivo de nuestra realidad productiva. Bajo un riego bien aplicado, nuestras yemas son de calidad sin estrés durante el verano y van a generar primordios urgentes, vigorosos, y dentro de ello nuestra futura fruta. Condición de camellones con limitaciones, alto riego y estrés. Aquí muchas veces nosotros regamos por goteo, con goteos a mucha distancia, por lo tanto se nos generan zonas secas, porque los goteos, el bulbo no cubre suficiente entre gotero y gotero.
También tenemos un estrés, por lo tanto tenemos un estrés a nivel de suelo y también tenemos un estrés a nivel de raíz y a nivel de copa. Tenemos que mejorar la condición de suelo, tenemos que mejorar la condición de riego y para eso tenemos que diagnosticar qué es lo que está pasando. Y tenemos que incorporar, para ayudarnos, mulch orgánicos pueden ser y también aplicar protectores solares. La manifestación del estrés en verano sobre el follaje, hojas abarquilladas, ¿no es cierto?, nos comprometen la reserva y nos comprometen la calidad de nuestra yema y de nuestros primordios para producir en la temporada siguiente. Bajo esta condición de estrés vamos a tener muchísimos problemas productivos. Yo diría que más que morfológicos, los problemas mayores son fisiológicos asociados a cuajas deficientes y a malformaciones visibles o visibles al nivel del detalle o invisibles porque son fundamentalmente a nivel fisiológico y que involucran niveles hormonales, balances hormonales y cantidad de reservas carbonadas. Reacción de los árboles y las yemas al déficit hídrico y la sequía. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, una defoliación prematura, un primordio que está alterado, que tenemos, ¿no es cierto?, duplicación de ovarios. Tenemos que esa defoliación anticipada y esa alteración del follaje nos produce resecamiento en nuestras yemas y que manifiestan estas alteraciones. Por supuesto que la planta no está haciendo fotosíntesis en plenitud. Y tenemos, ¿no es cierto?, malformaciones que se traducen finalmente en frutos dobles, en suturas, etc. El estrés de verano también, cosa que no vemos muy claro, nos genera asincronía en el desarrollo. Aquí podemos ver sincronía y acá a la derecha, podemos ver pérdida de sincronía, donde los primordios que parten en espiral mantienen su condición de más desarrollo y menos desarrollo. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Una, que hay una asincronía en la floración, como lo mencionó Karen, ¿no es cierto?, en la temporada siguiente. Previamente puede haber muerte por helada de los ovarios o de los primordios más adelantados, que están más sensibles, ¿no es cierto? Y cuando tenemos sincronía, nuestra floración y nuestra producción y nuestra fruta es uniforme. Pero cuando tenemos la pérdida de sincronía, el resultado es este. Y por eso muchas veces tenemos heterogeneidad en nuestra maduración, en el desarrollo de nuestro fruto, como pasó con mayor intensidad el año recién pasado. Bueno, también podemos incorporar a este elemento el tema de la salinidad. Y aquí podemos ver cómo hay pérdida de desarrollo productivo en la base de la ramilla, donde tenemos axilas que no forman yemas, axilas que forman yemas pequeñas y axilas que forman yemas medianas, pero que no terminan siendo tampoco con potencial productivo en el corto plazo. ¿Cierto? Y esto está asociado a salinidad y alteraciones bajas en la fotosíntesis y problemas de inestabilidad en nuestros árboles. Entonces, unas sales en el agua, en el suelo y en el árbol están muy relacionadas con un déficit hídrico, por falta de agua y porque también a nivel de planta manifiestan la misma alteración fisiológica. Bueno, el déficit hídrico y algunos trastornos que pueden afectar la sustentabilidad de nuestros huertos, ¿no es cierto? Está la cavitación, que llama cáncer bacterial, y hay decaimiento del huerto. La cavitación, hay una resistencia entre la unión injerto y el agua fluye ascendentemente siempre por succión, ¿no es cierto?, por el efecto transpiratorio, y eso genera una cavitación cuando no hay suficiente abastecimiento en las raíces. Y esto lo podemos ver en muchos huertos con deterioro de nuestra base en el primer metro.
Y esto, por supuesto que este árbol no va a tener posibilidades de ser productivo, ni va a tener muchas posibilidades de perdurar en el tiempo. Bueno, las reservas nitrogenadas y carbonadas son importantes y el manejo del riego de precosecha, o sea, de la temporada anterior, del verano anterior, tiene relación con esto. Aquí vemos condición de poscosecha óptima, con altos niveles de arginina sobre 12, que son adecuados, con medios, cuando tenemos una condición regular, ¿no es cierto?, que van desde 8 a 12, y la deficiencia que baja a los 8, o que normalmente se acercan a 5 o 4. Bajo esta condición, ¿no es cierto?, no es esperable tener cuajas interesantes, ni calidad de fruta tampoco interesante. Bueno, las raíces periféricas estresadas durante el verano es un problema común que vemos, especialmente cuando tenemos riego por goteo. Las raíces no reciben agua, las raíces normalmente en la zona central de Chile exploran hacia la calle, especialmente incluso en los patrones vigorosos como el col, y después no son abastecidas por el riego porque los bulbos no cubren toda la zona radicular, o la mayoría de la zona radicular. Tenemos que cubrir alrededor del 80% de la zona radicular. Bueno, aquí tenemos raíces con humedad adecuada, pero las otras, la mayoría de los casos, las raíces periféricas reciben humedad insuficiente, por lo tanto entran en estrés y transmiten ese estrés hacia arriba. Por lo tanto, podemos mejorar esto y tenemos que diagnosticar, porque el uso de 3 líneas de riego, mejorando, ¿no es cierto?, nuestro sistema de bombeo, puede ayudarnos. Bueno, para resolver este problema, ¿no es cierto?, podemos también regar por pulso, usar surfactantes, o incorporar una tercera línea y regar de manera óptima, expansivamente, de manera de cubrir la mayor cantidad de raíces. Bueno, las raíces son el cerebro de la planta, es muy importante y son la base productiva, son los cimientos de la producción. Una condición óptima, nosotros tenemos citoquininas que suben a la copa y que contribuyen, ¿no es cierto?, al equilibrio y la estabilidad productiva. Cuando esto no ocurre, que pasa en el cerezo con bastante frecuencia debido a que sus raíces superficiales y sensibles al estrés, las condiciones de estrés hídrico en estas situaciones, ¿no es cierto?, acumulan las raíces abscísico y etileno, que lo transmiten a la copa, y por lo tanto ese árbol va a producir una defoliación anticipada, con menos reserva guardada, ¿no es cierto?, y también va a haber caída de flores y de frutos. Y por lo tanto, nuestra estabilidad productiva es real. El abscísico y el etileno destruyen clorofila y generan la caída de flores, frutos y hojas. Por lo tanto, aquí hay una de las bases de la inestabilidad productiva. La relación entre los ciclos parte de lo que habló Karen. Cuando tenemos una raíz deficiente o tenemos un árbol más desequilibrado un poco hacia el vigor, vamos a tener producciones bajas o medio moderadas, pero si nosotros manejamos bien durante la primavera y esta competencia de fruta no está presente, vamos a tener una formación de una cantidad de primordios un poquitito más generosa, y por lo tanto vamos a entrar a un ciclo productivo que debemos abordar, porque si no va a ser una sobrecarga y nos va a comprometer nuestra raíz. La raíz es el último competidor entre el brote y la fruta, y el tercero viene a ser la raíz. Por lo tanto, mientras estén presentes los anteriores, nuestra raíz va a ser perjudicada. Y si tenemos una raíz perjudicada, entramos en una inestabilidad o en un desequilibrio de nuestros árboles. En ese año, ¿no es cierto?, de sobrecarga, lo más probable es que nuestra fertilidad caiga y entramos en un círculo vicioso de producciones altas y producciones bajas. Por lo tanto, el diagnóstico nuevamente pasa a ser un factor fundamental. Fertilidad del dardo y efecto en la yema vegetativa. Bueno, con relación a esto, algo que no está muy estudiado, pero créanme que es así, cuando yo tengo una fertilidad óptima, yo tengo una yema central también de calidad que va a producir en el futuro.
pero cuando tengo sobrefertilidad, desde que formo yemas en abundancia, yo voy a tener una yema central débil, y esa yema no va a ser capaz de desarrollarse de buena forma para la temporada siguiente y subsiguiente. Y por lo tanto va a haber una entrada en una productividad menor. Mejoramiento del suelo y condiciones de las raíces. Bueno, aquí tenemos, en base a trabajo de estimulación con fósforo, estimulantes radiculares y calcio, mantener nuestra raíz equilibrada y en desarrollo durante todo su ciclo. De manera que transmitamos, ¿no es cierto?, ese potencial a la temporada siguiente para partir con buena condición. Entonces, es muy importante que nosotros fertilicemos y apoyemos, y por supuesto que antes que eso reguemos bien, con nuestro desarrollo radicular, estimulado y nutrido de buena manera en la fase final de la post cosecha. Y así logramos una estabilidad de nuestra raíz. Bueno, para estimular las raíces tenemos, ¿no es cierto?, opciones de los mulch orgánicos que nos pueden apoyar bastante en cuanto a estabilidad de humedad, ya condiciones para arraigar. Aquí podemos ver los efectos, ¿no es cierto?, en las raíces, muchas más raíces renovadas y que nos dan estabilidad a nuestro sistema. Ahí vemos, ¿no es cierto?, un sistema, una rizófora, una más viva, que contribuye a que nuestra planta esté más defendida a las condiciones ambientales adversas. Los ácidos húmicos mejoran la aireación del suelo, la infiltración y la actividad de raíz. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo el ácido húmico nos puede ayudar a mejorar nuestras condiciones de suelo cuando tenemos limitaciones. Siempre va a ser importante tener más aire, reducir compactación, mejorar estructura, aumentar retención de humedad, aumentar el SIC, tener más disponibles los nutrientes, aumentar el carbono en el suelo y mejorar la porosidad y la permeabilidad para que las raíces crezcan de buena manera. Hoy día se están incorporando con mayor fuerza, debido a la sequía, los copolímeros, sobre todo para suelos delgados y condiciones limitantes de agua. Estos permiten, ¿no es cierto?, son geles que permiten retener agua y distribuirla de mejor manera en el suelo. Aquí podemos ver el efecto, ¿no es cierto?, de expansión lateral gracias a la incorporación de copolímeros. En este caso, el Ortihidro, que es un producto de origen inglés, que se aplica a través del riego. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, mayor retención y distribución de agua en el suelo. Se usa entre 5 y 10 kilos por hectárea cada 30 días inyectado al sistema de riego. Mensajes clave: el estrés abiótico correspondiente a la combinación de un déficit hídrico con altas temperaturas y sequedad ambiental durante el verano tiene gran influencia sobre la inestabilidad productiva del cerezo en nuestra realidad. Su persistencia abarca los veranos, pudiendo en algunas temporadas prolongarse hasta el otoño. Esto restringe tanto la fotosíntesis como la acumulación de carbohidratos de reserva en los cerezos, impidiendo que las yemas frutales en formación y que producirán cereza la primavera siguiente terminen con su desarrollo pleno. Reservas muy justas dificultan sobrellevar la dormancia, evitando que la floración y la cuaja de los frutos se exprese con normalidad en la primavera siguiente y obteniendo un resultado productivo deficiente. Con aportes de agua suficientes para las raíces mediante riegos aplicados durante todo el ciclo, con énfasis en el verano y hasta principios de otoño, se asegura las mejores condiciones para la formación de yemas florales sanas y vigorosas, capaces de florecer, cuajar y producir fruta de calidad, reduciendo los riesgos de pérdidas productivas en las temporadas siguientes y subsiguientes. Teniendo presente que las temporadas con otoño e invierno secos y cálidos son cada vez más frecuentes, garantizar y aportar un suministro de agua adecuado para cada periodo será crucial para el éxito del cultivo del cerezo. Las aplicaciones de técnicas agronómicas correctas y oportunas
apoyadas con buenos seguimientos de los eventos fenológicos, ayudarán a reducir la inestabilidad productiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación, y lo mismo para Karen. Vamos a invitar a Karen para que pueda encender también su cámara y su micrófono. Muchas gracias a los dos, fue una presentación muy completa, donde pudieron abordar todos los distintos aspectos que pueden influir en esta inestabilidad productiva, tanto en una baja producción como en una alta producción, que muchas veces uno ve solamente cuando hay baja producción, pero no se fija en las altas producciones que también pueden jugar algún problema, sobre todo en el tema de la calidad. Entonces, estuvieron muy completas sus presentaciones. Quisiéramos ahora dar el paso para las preguntas. Aquí hay una de Marcio Silva, que yo dirigí a Karen esta pregunta, que dice: en cuanto a la floración extendida, si también puede mermar la carga frutal por la misma razón de asincronismos en los polinizantes. Sí, bueno, exactamente, claro, la floración extendida, por ejemplo, en general es negativa, ¿cierto? Es negativa por diversas causas. Las principales es porque genera durante mucho tiempo, ¿cierto?, que se van produciendo cuajas de frutos y coexisten frutos de distinta edad, de distinto tamaño a la vez, ¿cierto? Y claramente los frutos más grandes van compitiendo con los más pequeñitos, entonces aun cuando vayan cuajando después, los otros le van ganando. Eso por un lado, y por otro lado, es que normalmente cuando se hace la floración extendida, tal cual como lo dice la pregunta, también eso a veces ocurre en el polinizante, y en el polinizante no solo se extiende, sino que a veces se adelanta o se atrasa. Que se adelante un poco no es tan negativo para la variedad principal, pero sí cuando se atrasa, porque uno tiende a perder las mejores flores. Y claramente la causa primaria o el efecto primario de la floración extendida es un bajo rendimiento. Ahora, cuando se genera el desorden, es cuando uno tiende, ¿cierto?, a no considerar otros factores, ¿cierto?, como que hubo buen frío, que había mucho buen retorno floral en términos de primordio, etc. Y uno se deja un poco llevar por este riesgo de baja y empieza a esperar, y a veces cuesta mucho tomar la decisión de entrar a ralear, digamos, a hacer puedan ver, etc. Sí. Karen. Muchas gracias, Karen. Aquí hay otra pregunta que es más o menos relacionada con el tema de polinización, que pregunta si hay estudios sobre calidad o número de colmenas que afecten una efectiva polinización y la producción del año. Sí, mira, en realidad lo más importante son las colmenas de buena calidad, ¿cierto? Colmenas de buena calidad que tengan que tener, digamos, el control de calidad en el sentido de que sean estables, y con mucha actividad, sobre todo, y eso hay que medirlo, ¿cierto?, hay que monitorearlo, hacer los conteos a las horas, digamos, soleadas, etc. Pero si son colmenas en general buenas, 6 colmenas por hectárea son suficientes, incluso en zonas, digamos, de días bien soleados y temperaturas que se mantienen ahí por sobre el 15 grados, hasta 4 colmenas o 5 colmenas podrían ser suficientes. Entonces, muchas veces se trata de suplir la baja actividad de la colmena con un mayor número de colmenas. Y a veces la actividad de la colmena no es debida a las condiciones climáticas, digamos, sino que a veces a un problema de la calidad misma de las colmenas. Pero sí, efectivamente, bueno, y lo que sí se sabe es que en general se genera un mejor trabajo cuando las colmenas son distribuidas de alguna manera en la superficie. Entonces, yo he hecho, siempre hago esta pregunta, pero en general son los distribuidores de colmenas, ¿cierto?, o el agricultor el que tiende a ponerla, ¿cierto?, en un lugar y nadie más, el agricultor no quiere manipularla, etcétera, o no tiene los elementos como para hacerlo, pero idealmente debieran estar distribuidas en grupos, ¿cierto?, pero no, digamos, todas amontonadas en un sector y confiándose de lo que sí se sabe hoy en día, ¿cierto?, es que las abejas vuelan largos trechos, etc. Una cosa es que puedan volar mucho,
Y la otra cosa es que habiendo flores a su alrededor, se den el trabajo de seguir explorando más. Entonces, la buena distribución es tanto más importante que la densidad. Pero esas son las densidades, ¿eh? Esas son las densidades, de 6 colmenas por hectárea, 8 colmenas como máximo. Ahora, si uno se da cuenta de que el problema es térmico, hay que ir a considerar suplementos o incorporar otro tipo de polinizadores, por ejemplo, bombos. Claro, y ahí también considerando si es que están bajo techo o no. Si están bajo techo, la polinización ahí hay que buscar alternativas, digamos, irse más por el lado de los bombos, que es un poco lo que está un poco más probado. Las abejas, dependiendo del tipo de carpa o de techo, tienden a confundirse un poco con los filtros, la abeja se mueve mucho con la radiación ultravioleta, entonces tienden a irse más hacia la parte de arriba, ahí hay que controlar mucho, tanto para bombos como para abejas, digamos, pero en general, digamos, controlar la ventilación, la temperatura, digamos, que no tenga estos pics, ¿cierto?, tan altos de mediodía, que a veces de repente llegan cerca de los 30 grados, pero claro, ahí los bombos se trabajan mucho mejor. Bien, muchas gracias, Karen. Luis, una consulta. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de la zona sur, donde las raíces, hay mucha materia orgánica y las raíces crecen muy, muy bien? ¿Hay que hacer algún manejo o eso no influye en el posterior, o esta inestabilidad que conversamos? Estás en silencio. Sí. A ver, yo diría que en el sur hay mucho problema de lo que ya me ha tocado ver de asfixia radicular. Primero, hay que garantizar el drenaje del suelo o tener un sistema de arraigamiento tal en superficie y abastecerlo cuando no llueve, porque si no llueve en verano, estamos complicados con el tema de desarrollo de las yemas frutales. Entonces, yo creo que hay que ver formas de un poco confinar, y en ese sentido a mí el camellón me parece que es una herramienta que ayuda en algún grado, por un lado, a confinar las raíces. No es que hay que... tiene incomodidad el camellón, pero yo he visto muchos problemas con superficies planas sin camellón, porque vienen lluvias de estas como están ocurriendo, que no caen cuando tienen que caer o la distribución que corresponde, sino que caen de golpe y son 100 milímetros, y eso te genera muchos problemas de asfixia radicular. Entonces, cuando tú estás a nivel y no tienes suficiente drenaje en el suelo ni evacuación de agua, vas a tener problemas de las raíces. ¿Y qué es lo que pasa con el cerezo? El cerezo tiene un crecimiento muy activo durante la primavera, vegetativamente, no de raíz. Entonces crece porque las condiciones son favorables para crecer vegetativamente, pero después se encuentra con que no tiene el balance de raíces o suficientes raíces para soportar el estrés de verano. Y eso genera todos estos colapsos que vemos, como el tema de la cavitación, ¿no es cierto?, están relacionados con este problema. Entonces, uno tiene que tratar de tener las mejores condiciones y controlar las condiciones en que las raíces se desarrollen, porque si yo no tengo control, voy a tener problemas después de cómo abastezco de agua esas raíces cuando vienen los periodos de estrés. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, mantener el balance de, un poco Karen habló del balance del vigor, o sea, controlar el vigor para que esté siempre en equilibrio mi raíz con mi copa. Claro, eso es fundamental. Muchas gracias a los dos por su respuesta. No sé si quisieran dar algún mensaje de cierre antes de finalizar la charla. ¿No? ¿Todo ok? No, bueno, yo quisiera decirlo, ya está dicho, pero es fundamental la poscosecha. O sea, creo que la poscosecha es la clave en la producción de cerezo. Casi es lo que pasa en la temporada presente, es consecuencia de lo que ocurrió o lo que hice bien o mal durante el verano respecto de lo que estábamos conversando por el riego, la nutrición. Y si tú lo has hecho bien, debería salir todo bien, a no ser que haya eventos, heladas y cosas de ese tipo, pero no hay mucho que hacer durante la temporada presente, aparte
de ver el tema de la regulación de carga, así que viene exagerada, que lo tengo que saber y ojalá lo tenga que controlar. Y lo otro que creo que es fundamental, que dado que el negocio se hace estrecho y limitado, y están este desequilibrio entre producir mucho y producir poco, y que a veces no me arriesgo porque tengo temores, es que tengo que tener estabilidad en mi sistema. Por ejemplo, si tengo zona que puedo helar, tengo que tener control de helado. Tengo que buscar soluciones a eso. No puedo ya funcionar al azar en ese aspecto. Claro. Yo solamente me gustaría agregar que yo creo que con el sistema productivo, cómo estamos vislumbrando las cosas que estamos teniendo actualmente, yo creo que claramente es cierto, una forma de atenuar el efecto negativo de un vigor alto es controlar el vigor. Bueno, otra forma de bajar la carga, ¿cierto? Decíamos con poda, pero yo creo que vamos a tener que empezar a validar, no sé si acostumbrarnos todavía, pero a explorar en raleo de flores y frutos. El problema no solo de la disponibilidad de la mano de obra, sino que también de la oportunidad de la labor es severo y sabemos las implicancias que tiene sobre la calidad de la fruta, sobre todo que las exigencias de hoy en día no solo es calidad, sino que también tamaño, y eso hay una alta relación con la carga. Entonces, en la medida que nosotros tengamos el sistema equilibrado, como dice Luis, ¿cierto? Y sabemos que la madera que tenemos es de calidad, no tendríamos por qué tener, digamos, o podríamos de alguna manera enfrentar el riesgo de lo que significa ralear para asegurar la cuaja de las primeras o los tres cuartas partes de las flores. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a considerar. Claro, como es cierto, como de las flores de mayor calidad. Exacto. Sí. Muchas gracias a ambos. Antes de cerrar, quisiera lanzar ahora una votación, o sea, una encuesta bien cortita, donde nosotros lo estamos haciendo, lo hemos realizado en las últimas charlas en vivo, donde queremos evaluarla. Son 3 preguntas. La primera es si se entregó información suficiente sobre los temas tratados. La idea de esta encuesta es ir mejorando cada vez en las distintas presentaciones que nos queden. Dentro de las opciones está la opción 1 desde muy insuficiente hasta excelente. La segunda pregunta es si los temas presentados son útiles y aplicables a su realidad. Y por último, si el contenido y las imágenes fueron simples de entender. ¿Ya? Entonces, con esto ustedes nos pueden ayudar también a que vayamos mejorando las próximas presentaciones. Muchas gracias nuevamente, Karen, Luis. La información fue muy clara, fue muy completa y como les decía al inicio de esta presentación, va a quedar grabada y va a quedar disponible en la plataforma de entrenamiento, donde pueden revisarla nuevamente para que puedan complementar más si es que les faltó, si es que alguien tomó apuntes, si es que les faltó alguna información. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias nuevamente, Karen y Luis. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, gracias.